Mis hermanos, muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Voy a hacer una preguntita. ¿Cómo les ha ido esta semana? Yo no sé ustedes, pero esta semana ha sido como cargada, con muchas cosas, muchas situaciones. Y yo sé que hemos tenido muchas situaciones porque yo he recibido muchas llamadas esta semana con muchas situaciones. Y déjenme decirle algo, yo estaba allí cantando y viéndolos. Decía, Señor, danos alegría en el día de hoy con tu palabra. Porque tenemos una cara como de que estamos cargados. Yo los veo y los veo como cargados, como con cierta preocupación y aflicción. Pero el Señor es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno y tiene muchas cosas para nosotros. Y tiene una esperanza eterna para nuestra vida. Y yo sé que estamos enfrentando muchas situaciones, pero esas situaciones no se comparan con lo que viene. Lo que viene es lo mejor. El Señor nos sigue hablando de eso en su palabra. En el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, que es la carta que estamos estudiando, en el capítulo 5, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo vuelve a hablar de esa esperanza que nosotros tenemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla partiendo de lo que nosotros como creyentes debemos hacer en torno a esta realidad. Y quiero que vayan conmigo una vez más al capítulo 5 de esta primera carta a los tesalonicenses. Vamos a volver a leer los versos del 1 al 11. Y vamos a llegar en el día de hoy en la exposición hasta el verso 11. La semana pasada llegamos hasta el verso 5 y hoy nos vamos a extender hasta el verso número 11. Así que busquen en su Biblia el capítulo 5 de esta primera carta a los tesalonicenses. Vamos a leer una vez más estos versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación. Pero que no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has prometido que vienes por nosotros y nosotros lo creemos. Y ahí está nuestra esperanza. Te rogamos, Señor, que no haya nada en este momento que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Perdona nuestros pecados, Señor, y edifícanos por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A partir del verso 6
de este texto, el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, Pablo comienza la conclusión de lo que le enseña en esta oportunidad a estos hermanos acerca de la segunda venida de Cristo. Pudiéramos decir también que aquí comienza la conclusión de la carta, porque vemos que Pablo hace lo que es común en todas las cartas que nos ha dejado. Nos da una parte de explicación y enseñanza doctrinal y nos destina una segunda parte para la aplicación de qué vamos a hacer con eso que Él nos ha enseñado. Es lo que pasa aquí. A partir del versículo 6, Pablo habla de qué vamos a hacer, de cómo debemos nosotros comportarnos. Lo que Él le ha enseñado en torno al día del Señor, a la venida de Cristo, es lo que nos dice el capítulo 4. En el capítulo 4 Él habla con respecto a los que han partido, los que han muerto con el Señor. Él dice, esos que han muerto resucitarán y todos juntos recibiremos al Señor el día de su venida. En el capítulo 5, entonces, Él le habla desde otro ángulo, porque Él presenta que Cristo viene y nos enseña las consecuencias que tendrán aquellos que no conocen al Señor. Él le dice que será un día repentino, un día de ira, de destrucción, que nadie escapará. Pero en los versos 4 y 5 vuelve y nos introduce a nosotros en un esquema de esperanza. Porque Él le dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. Eso no pasará para ustedes. Ustedes están libres de eso. Ustedes son hijos de la luz, ustedes son hijos de Dios y no están en tinieblas. Por tanto, la venida del Señor no los sorprenderá como un ladrón. En el versículo 6 en adelante, entonces, Él hace un contraste una vez más, donde presenta lo que ha venido hablando, lo que son ellos y lo que somos nosotros. Y allí Él nos da una serie de enseñanzas, de cosas que debemos hacer para esperar el día del retorno del Señor. Cuando pienso en este texto, en este pasaje, pienso en qué debemos nosotros hacer para esperar al Señor. ¿Qué es de nuestra vida desde el momento que somos salvos hasta el momento que el Señor viene? Por eso, Él comienza diciéndole, por tanto, como una conclusión, como ustedes no están en tinieblas, tienen que hacer esto y no aquello. Él le dice, por tanto, no durmamos como los demás. Recuerden que los demás allí son los que en la carta Él ha dicho que están afuera, que no conocen al Señor. Él dice, no durmamos como los demás. Y para entender lo que Él está hablando, tenemos que comenzar entendiendo que la palabra dormir aquí tiene un uso diferente a lo que enseñó en el capítulo 4. Recuerden que en el capítulo 4 Él decía, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y allí Él estaba hablando exclusivamente de aquellos que han muerto en el Señor. Está usando la palabra dormir allí para referirse a la muerte. Pero aquí en el capítulo 5, en este texto particularmente, en este verso, el versículo 6, la palabra dormir significa otra cosa. Allí Él está dando un uso más para mostrar un estado natural de nuestra vida, para mostrar nuestro estado real. Y ese estado incluye el pecado. Aquí está usando dormir como señal de descuido espiritual, específicamente en lo que tiene que ver con el juicio del Señor. La palabra dormir pudiéramos ilustrarla como si nos está diciendo, no estés distraído, concéntrate en lo que tiene que estar. El mundo está distraído con el juicio del Señor. Recuérdate que un poquito más atrás, Él está diciendo que cuando el mundo diga paz y seguridad, es decir, no necesitamos al Señor,
nuestros problemas están resueltos, entonces vendrá el Hijo del Hombre. Él nos está diciendo, nosotros, los que conocemos al Señor, no podemos vivir en esa distracción. Dice, no durmamos como los demás. Esto tiene que ver con un estado de abandono, de indolencia, de indiferencia espiritual. Y lamentablemente muchas veces los creyentes vivimos en ese estado. Y eso se nota. Venimos a la iglesia de una manera tradicional, pero estamos distraídos. Nuestra vida está distraída, dormida en tantas cosas que nos ofrece el mundo. Gracias, mi amor. Por eso es que uno de mis versos favoritos de las Escrituras es cuando el libro de Proverbios dice, el que haya esposa, haya lo bueno y alcanza la misericordia del Señor. Porque esa copita de agua ahora mismo es misericordia para mi garganta. Haya gracia, así es. Muchos creyentes, mis hermanos, están viviendo una vida totalmente distraída en este mundo. Distraídos en la moda, distraídos en las distintas corrientes, distraídos en querer simplemente recopilar, alcanzar dinero, alcanzar una posición en este mundo, en una vida de disfrute, pero nos hemos perdido de vista que nuestra esperanza no está en nada de eso, nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en que Cristo viene por nosotros. No en lo que tú alcances en este mundo. Lo que tú alcances en este mundo, lo alcanzas porque Dios te permite alcanzarlo, pero no es lo que va a llenar tu vida y tu corazón. Pablo le dice a estos creyentes, no durmamos como los demás. Cuando nosotros hacemos eso, no nos parecemos a Cristo, sino que nos parecemos a aquellos que no tienen a Cristo. Nos estamos pareciendo a los demás. Y lo que hacemos es poner una ponchera encima de nuestra luz de forma tal que hacemos lo contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo. Somos la luz del mundo, pero tenemos la luz apagada. Él dice, no durmamos como los demás. Contrario a esto, hay 4 cosas que tenemos que hacer. Él dice, debemos estar alerta. Versículo 6. En segundo lugar, en el versículo 6, él dice, seamos sobrios. Luego en el versículo 9 nos dice, apoyémonos en nuestra salvación. Y concluye el versículo 11 diciendo, confórtense y edifíquense unos a otros. Hay una tarea definida para nosotros mientras Cristo viene. Hay un quehacer, hay algo en lo que nosotros tenemos que ocuparnos y que debe caracterizar nuestra vida mientras estemos aquí en este mundo esperando el retorno de nuestro Rey. Y lo primero que tenemos que saber, según lo que nos dice el verso 6, es que mientras esperemos al Señor, debemos estar alerta. ¿Y qué significa eso de estar alerta? Es lo que él dice. No durmamos como los demás, sino estemos alerta. Otras versiones dicen, sino velemos. ¿Qué es lo que él quiere decir? ¿Qué significa esto de estar alerta? Estar alerta es un llamado a estar vigilantes, a vivir una vida de santidad, es decir, a estar vigilantes en contra del pecado. Dios no nos ha salvado para que de aquí en adelante comamos y bebamos, que la salvación no se pierde. Dios nos ha llamado para vivir para Él, para tener una vida de santidad, para tener una vida que lo refleje a Él. Por eso Él dice, no te duermas, no te distraigas como los otros, sino permanece vigilante, dedícate al Señor. ¿Saben por qué? Porque no sabemos cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. No sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Este es un mandato que aparece en distintos textos escatológicos cuando se nos habla de la venida del Señor. Mateo 24, cuando el Señor está hablando en su discurso sobre los últimos tiempos, dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor.
Estén alerta. No te descuides. En el capítulo 25 vuelve y les dice, velen, pues no saben ni el día ni la hora. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, dice, ponte en vela. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. No estamos aquí para estar distraídos, mis hermanos. Cristo viene. Y cuando pensamos en que Cristo viene, tenemos que estar alerta porque no sabemos el día que vendrá el Señor. Tenemos que estar alerta porque el Señor dijo, estén alerta porque yo vengo como un ladrón. Y Juan le dice en Apocalipsis, bienaventurado el que vela y guarda su ropa, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y me encanta lo que significa ese texto. Cuando Cristo venga y sea abierto los libros en el juicio del Señor, todas las obras de los hombres van a ser descubiertas. El Señor dice, vela, guarda tu ropa, para que el día del juicio tú salgas bien parado. Tú no tengas problemas. Y no problemas de que vayas a perder la salvación que Dios te ha dado, pero dice el texto, para que no seas avergonzado. Porque todos nuestros hechos serán descubiertos delante del Señor. Este llamado a velar no es un llamado basado en el temor. No es un llamado basado en meternos un terror. Tienes que estar atento porque si pecas vas a tener problemas. Es un llamado a la obligación que tenemos de glorificar el nombre del Señor. Tengo una persona muy cercana que cree que puede perder su salvación. Y entonces, a veces en cualquier situación, está hasta peleando en la casa y discutiendo y diciendo cualquier cosa. Y dice, mira, yo voy a dejar esto. No vaya a hacer cosa que Cristo venga en este momento y yo me quede perdiendo la salvación por estar peleando con ustedes. No es un llamado al temor de perder la salvación. Es un llamado a la obligación de glorificar a Dios. No es un terror, mi hermano, porque la salvación es un acto de Dios, no de nosotros. Él nos ha escogido para sí, nos ha hecho hijos de la luz para que nosotros glorifiquemos su nombre. El apóstol Pedro dice, nos ha llamado, nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, con el propósito de que seamos santos y apartados para Él. Estar alerta es un llamado, estar vigilante ante todas las cosas que nos va a tocar enfrentar en este mundo en lo que Cristo viene. Nosotros tenemos que enfrentarnos a la dureza del mundo, a la dureza del pecado, a las aflicciones. ¿No nos dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendrán aflicción? Lo dijo el Señor para nosotros. Eso es algo de lo cual no vamos a escapar. Estamos enfrentando corrientes, doctrinas de muchos que se levantan enseñando cosas contrarias a la fe. Pero no nos dicen que eso no tiene que ver con el Señor. Nos los disfrazan de forma tal que aún muchas veces el creyente está repitiendo cosas de esas fábulas de viejas, como dice el apóstol Pablo, que la gente está promoviendo. Es un llamado a estar alerta a eso, a no negociar nuestra relación con el Señor, la santidad que le debemos a Dios en medio de las cosas que enfrentamos en este mundo. Pablo le dijo a Timoteo que vendrán muchos con apariencia de piedad, pero que niegan su poder. Hombres que se hacen llamar hijos de Dios, ministros del Evangelio, pero que no hacen nada más que engañar y que dañar al pueblo de Dios. Tenemos que estar alerta para no caer. Seamos vigilantes. Otros, como dijo el Señor en Mateo 24,
dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dice el Señor Jesús, engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ante esta realidad es que Pablo está diciendo, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta. El que está alerta, el que está vigilante, tiene siempre presente su llamado, lo que el Señor ha hecho en su vida, las promesas que el Señor nos ha dejado. Vive esperando la venida de Cristo y no pone su esperanza en ninguna otra cosa. No pone su esperanza en ninguna otra cosa. No va a ir a buscar soluciones que no tienen nada que ver con lo que el Señor ha dejado para nosotros. Se siente motivado siempre para hacer lo que al Señor le agrada. Si usted es un creyente y usted está vigilante, usted siempre va a querer hacer lo que agrada al Señor, no lo que agrada al diablo. Usted va a querer eliminar el pecado de su vida de forma tal que Cristo sea glorificado en usted. No porque usted se vaya a quedar, sino porque nuestra motivación es escuchar cuando el Señor, habiendo puesto a unos a la izquierda y a otros a la derecha, nos diga, vengan ustedes, benditos de mi Padre. Vengan ustedes, los que han sido fieles en lo poco, para que ahora estén en lo mucho. Va a estar motivado a la santidad y a saber que es un compromiso porque Cristo viene. Cristo viene, mis hermanos. Va a procurar estar despierto espiritualmente en cada momento. Es decir, va a procurar tener una relación ardiente con su Señor. Una relación cercana con Dios. Una relación donde es el Señor que guía tu vida por medio del estudio y la aplicación de la palabra. Una relación con el Señor por medio de la oración, por medio del servicio y el compañerismo con otros creyentes. Pablo dice, no te duermas como los demás, sino estemos alerta. Y nos pone otra cosa, dice, y seamos sobrios. ¿Saben lo que nos está diciendo? Ese llamado a ser sobrio es un llamado a tener una vida de dominio propio. Es lo que está diciéndonos, es, sé vigilante y vive aplicando el dominio propio a tu vida. Eso es lo que significa la palabra sobrio. Sé moderado, ten autocontrol, ten la cabeza despejada. Y está contraponiendo esa sobriedad con lo que dice en el versículo 7, no te emborraches. Porque el que se emborracha es aquel que vive en las tinieblas. Está usando una figura para llevarnos a pensar en aquel que está borracho y que no puede tener dominio ni de su cuerpo, ni de sus emociones, ni de su pensamiento. Aquel que va caminando, tambaleándose de un lado al otro, porque no puede tener control de su cuerpo porque está borracho. Él dice, no te emborraches, porque eso es una muestra de aquellos que están en las tinieblas. Tú tienes que ser sobrio. Tienes que tener dominio propio. Es lo que le está diciendo aquí. Tienes que tener dominio propio para no dejarte engañar de las cosas de este mundo. Ya tú estás alerta, tú sabes que eso no es lo que agrada a Dios. Tienes que tener el autocontrol entonces de no irte hacia allá. Tienes que tener dominio propio porque vives en dos mundos. Vives en el mundo espiritual, en el reino de Dios, pero vives en el mundo de los hombres. Y tienes que tener el dominio propio para no dejar a Dios e irte con el mundo, sino para dejar el mundo e irte con Dios. Cada día estamos enfrentados a esa oferta. Y si no tenemos dominio propio, vamos a vivir tambaleándonos de un lado al otro, mis hermanos. Vamos a vivir cada día manchando la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Es por eso que Él nos está diciendo, velad y sed sobrio. No te distraigas. Cuando estás distraído, no vas a poder tener la fortaleza de rechazar aquellas cosas que no agradan a Dios.
Cuando estás distraído vas a comenzar a razonar. Eso no es tan malo. Yo trabajo mucho, yo me lo merezco. Y cuando estás en aflicción, vas a querer compensar esa aflicción, ese sufrimiento, con acciones placenteras que te van a llevar a pecar. Entonces Pablo dice, no te duermas como los demás, sino que permanece alerta, vigilante y ejercítate en el dominio propio. Sé sobrio. Pero tenemos que saber algo, mis hermanos. Una vida de dominio propio no se cultiva en nuestra propia fuerza. Necesitamos tener una relación con el Señor primero para tener dominio propio. Es por eso que Pablo nos dice, no duerman como los demás, tengan dominio propio y estén alerta. Él dice, vela primero, cultiva una vida con el Señor, una vida que procura la santidad y entonces ejercítate en el dominio propio. Necesitas hacerlo con el Señor porque recuérdate que el dominio propio no es lo que nosotros le llamamos fuerza de voluntad. El dominio propio es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio. No es algo que sale de ti, es algo que viene de Dios para ti, en lo que Él está haciendo contigo, con tu vida, por medio del Espíritu Santo. Entonces, para tener dominio propio, tienes que tener una relación con el Señor. Eso es lo que Pablo dice, versículo 8. Puesto que nosotros somos del día, ejecutemos el dominio propio. Porque nosotros somos del Señor, ejecutemos el dominio propio. Y nos dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Nos está hablando de tener una relación con el Señor. Me gusta lo que dice William Hendrickson en su comentario a este pasaje. Él dice que nos está llamando a vestirnos de la fe, a someternos a un conocimiento seguro de Dios y de sus promesas, a someternos a una verdadera confianza de que todos nuestros pecados son perdonados, de que las promesas del Señor son vigentes para nuestra vida. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero ninguna de esas cosas se comparan con las promesas de Dios. Entonces, vístete de la fe. Nos está llamando a vivir como un soldado que para velar se pone toda su indumentaria. El soldado no se va solo con una franelita a la guerra. Y allá está él en bermuda con una chancleta. No. Él se va a poner un traje especial para ir a la guerra. Y ese traje va a tener todo lo que él necesita. Y se va a poner un chaleco antibalas que lo va a proteger. Y ese chaleco antibalas que nos ponemos nosotros son la fe y el amor. Pablo dice, ejercita el dominio propio, ¿haciendo qué? Teniendo puesta la coraza de la fe, el conocimiento de Dios y del amor. Y cuando habla del amor, está hablando de la rendición del ego ante Dios. De que Dios es el objeto de su deleite, de nuestra gratitud. Está hablando de dos cosas que no son ofensivas, sino defensivas. Él le está diciendo, el mundo te va a atacar, pero tú tienes contigo la fe y el amor que viene de Dios para soportar con suficiente dominio propio el ataque del mundo. Dice, no te pongas solamente el chaleco antibala, la coraza, la cota de malla que se ponían los guerreros antes. Dice, sino que vístete también con el casco de la salvación. ¿Saben qué es lo que él nos está diciendo allí? Vístete también y mantén siempre contigo la esperanza de la venida de Cristo. Porque en la venida de Cristo se consumará nuestra salvación.
Porque nosotros somos salvos ahora y terminaremos de ser salvos cuando Cristo venga y estemos para siempre con Él. No puedes llenar tu cabeza de otra cosa, tu pensamiento con otras teorías vanas de este mundo. Tienes que vestirlo con el casco de la salvación. Tienes que saber en todo momento y poder razonar que no importa lo que suceda en este mundo, tú eres salvo y serás para siempre salvo. No hay esperanza para nosotros fuera de eso. No hay esperanza fuera de eso. ¿Qué hacemos mientras esperamos a Cristo? Cristo viene. Escuchamos a todo el mundo decir que Cristo viene. Lo leemos en su palabra. Lo creemos. ¿Qué hacemos mientras Cristo viene? ¿Qué hacemos mientras viene el Señor por nosotros? Mantente alerta. Cuida tu vida. Busca la santidad delante del Señor. Cambia. Deja a un lado los pecados que te mantienen prisionero y que no te hacen disfrutar lo que el Señor ha hecho contigo. Déjalo atrás. No importa lo que cueste. El Señor nos va a dar algo mejor. Es doloroso, sí, es doloroso. Pero déjalo a un lado. Ten el dominio propio de pararte con firmeza y decir voy adelante en el nombre del Señor. Y disfruta la salvación que el Señor nos ha dado. Porque mira lo que dice el versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué va a pasar el día que Cristo venga? Dice que de manera repentina vendrá destrucción y nadie podrá escapar. Pero Pablo ya lo dijo, pero con ustedes no pasará eso. Porque ustedes no son hijos de la oscuridad, sino son hijos de la luz. Y Él nos dice a nosotros aquí, disfruta eso. Viste el casco de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te ha destinado para ira, sino para obtener salvación. Pero salvación no haciendo nada de las cosas de este mundo, sino salvación por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, que lo hizo todo por nosotros, que murió por nosotros. Y murió con un propósito, para que ya sea que estemos dormidos. Y la palabra dormido aquí vuelve y habla de la muerte. Para que ya sea que hayas muerto o que estés despierto, que estés vivo, vivamos con Él para siempre. Es lo que Él dice en el capítulo 4. Los que murieron resucitarán y los que estemos vivos seremos llevados con Él para reunirnos y esperar a aquel que viene en las nubes desde el cielo. Tenemos que disfrutar la salvación. Este texto nos dice que estemos despiertos, mis hermanos, porque la salvación es segura. La salvación es segura. Dios no nos ha salvado de la ira. Y eso es cierto. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra seguridad. La palabra obtener aquí señala el propósito para el cual Dios nos ha guardado. Para que no tengamos que enfrentarnos a la ira de Dios como los demás. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Para que usted y yo vivamos con Él para siempre. Entonces aquí hay una tercera enseñanza. Mientras esperamos al Señor, apoyémonos en la seguridad de nuestra salvación. No vivas con miedo. Dios te ha salvado para siempre. No vivas con miedo. Porque no importa lo que el mundo esté pasando, dice Romanos capítulo 8, que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo viene y nos llevará con Él. Mientras Él viene, mi hermano, no tenga miedo, porque estas no son palabras de hombre, estas son las palabras de Dios. Y Dios lo ha prometido por nosotros. Y dice su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La salvación no es un estado metafórico. La salvación es un estado real.
para todos aquellos que se han encontrado con Cristo y a los cuales sus pecados han sido perdonados. La salvación es un estado real para aquel que espera a Cristo. Mucha gente cree que la salvación es como un placebo. Un placebo, una pastillita falsa. Tú no tienes nada, pero el médico, para calmarte, sabiendo que tú no tienes nada, te dice, tómate eso. Y tú te sanas. Tú te sanas. Y está bien porque el médico te dio una medicina, pero tú no sabes que la medicina que el médico te dio no es real, porque tu problema no es real. La salvación es diferente. Nosotros tenemos un problema real, que es el pecado. Y tenemos una promesa real de Dios para nuestra vida. Y Dios no nos ha dado un placebo. Dios nos dio un evento real para nuestra salvación, que fue la muerte y la resurrección de Cristo. Así que nuestro problema tiene una solución real. Vive tranquilo y apóyate en esa seguridad que Cristo viene, y cuando Cristo venga, tú te vas a ir con Él para siempre. Y el mundo se quedará atrás. Iremos a un lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, y donde el trono de Dios estará en medio nuestro, y nosotros estaremos para siempre con Él. Pablo dice eso y nos enseña eso. No durmamos como los demás. Estemos alerta. Vivamos una vida de dominio propio. Apóyate en la seguridad de la salvación. Y entonces nos dice algo más. Una última cosa. Nos dice aquí, versículo 11. Termina esta porción así como terminó la del capítulo 4. Él nos dice, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Hay algo más para nosotros. Mientras Cristo viene, ¿qué hacemos, mis hermanos? Animémonos unos a otros a seguir adelante. En todas las cosas que nosotros enfrentamos en este mundo, hay muchas cosas que nos diezman. Hay cosas que nos retrasan. Hay cosas que nos hacen decaer en nuestra fe. Distracciones. Los jóvenes se distraen en las cosas de este mundo y se dejan distraer porque le dicen, una muchacha tan buena moza te va a quedar jamona ahí en la iglesia. Eso no es verdad. Un muchacho que se ve tan bien, con tanta muchacha alrededor de él, y de que en una iglesia metido, eso no es verdad. No te dejes distraer por la cosa del mundo. Los adultos nos distraemos porque comenzamos a pensar, el tiempo está pasando y yo me estoy poniendo viejo. Y cuando yo me ponga viejo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo tengo que reconocer, mis hermanos, que uno de los grandes problemas de mi vida, que ustedes saben que es el temor, lo es porque muchas veces yo me dejo abrumar por el futuro. Y comienzo a pensar, Flor Ángel y yo nos estamos poniendo viejos. Ella más que yo, porque yo no me pongo viejo. Nos estamos poniendo viejos. Y cuando estemos viejos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y nos abrumamos y nos distraemos. Y comenzamos a dejar a Dios a un lado. Y comenzamos a hacer muchas cosas, las cuales Dios no nos ha pedido. No nos distraigamos, no durmamos. Todas esas cosas son importantes, pero son importantes en la voluntad de Dios. Son importantes en lo que Dios quiere. Son importantes en lo que Dios tiene para ti de manera particular. Son importantes en lo que Dios tiene para nosotros como comunidad cristiana que Él ha formado, llamada Iglesia Bautista Central. Son importantes como Iglesia Universal de Cristo. Es importante porque estamos en este mundo, pero más importante es estar alerta. Más importante es tener dominio propio, apoyarnos en la seguridad de que estamos en aflicción en este mundo, pero Cristo nos ha salvado para siempre. Así que animémonos unos a otros con estas palabras. Confórtense los unos a otros y edifíquense. Importante saber
tener ánimo y ser edificado. Lo que me edifica es lo que viene de Dios, es su palabra. Entonces, ese ánimo que yo tengo, lo tengo cuando soy enseñado por medio de la palabra de Dios. Confórtense y edifíquense unos a otros. Esto nos llama a acompañarnos, mis hermanos, a no vivir la vida solo. Usted no puede vivir la vida solo. El mundo se lo va a tragar, lo va a arruinar. Entonces usted tiene que estar con los creyentes para ser acompañado, ser animado, ser edificado. Tiene que hacerlo para que reciba fuerzas para seguir adelante. Por eso la palabra de Dios dice, lleven las cargas unos a otros. Estimúlense al amor y a las buenas obras. Y esto es una responsabilidad de todos. Esto nos pone a todos en la misma balanza, en el mismo lugar, en la misma condición. Dice, anímense, confórtense y edifíquense el uno al otro. No está diciendo que uno anime a otro, sino está diciendo que uno anima al otro y otro anima a uno. Todos en este mundo necesitamos ser confortados y edificados. Todos en algún momento pasamos por situaciones en nuestra vida que nos hacen perder la esperanza. Por eso necesitamos hacer lo que dice el apóstol Pablo aquí. Edifíquense unos a otros. Confórtense los unos a los otros. Es algo que hacemos, pero es algo que tenemos que seguir haciendo hasta que Cristo venga. Mi hermano, el Señor viene por nosotros. Que no nos quepa la menor duda. Nosotros hemos sido llamados a salvación y es una salvación real. Es una salvación que comienza en este mundo y que se va a consumar en su totalidad cuando Cristo venga. ¿Qué tú estás haciendo en este tiempo? ¿Qué tú estás haciendo en este tiempo? ¿De qué manera tú estás disfrutando esa salvación que Dios te ha dado? ¿De qué manera te estás relacionando con el mundo? Dios no te ha salvado para que tú vivas sin propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y esos propósitos nosotros los encontramos cuando vivimos una vida de relación con Él por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tan en el mundo tú estás en este momento? ¿Sabe el mundo que tú eres cristiano? Si lo sabe, ¿puede estar convencido de que hay una diferencia entre tú y ellos? Si no lo sabe, ¿por qué no lo sabe? ¿Estás tú tan distraído en las cosas de este mundo que no has tomado el tiempo para dedicarte al Señor y mostrarle a los demás lo que es vivir para Dios? ¿Cómo está tu relación con el mundo? Cristo viene y cuando Cristo venga, ¿qué tú vas a presentar? Le vas a decir, Señor, tú me salvaste, pero mira, como yo sé que tú eres un hombre duro, fuerte, yo escondí la salvación para traértela ahora. Porque si estás haciendo eso, cuando Cristo venga, te va a decir siervo malo y negligente. Yo te lo di y no hiciste nada con eso. ¿Qué le vas a entregar al Señor cuando Él venga? ¿Qué estás haciendo en este tiempo, desde el día que has sido salvo hasta el día que Cristo venga? Tenemos una tarea que hacer. No te entretengas con el mundo. No te entretengas con tus situaciones personales. Tráelas a los pies del Señor y sigue adelante. ¿Estás dormido? Despierta. Dice la Biblia, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta. No te entretengas porque este mundo y sus deseos van a pasar. Y lo único que permanece para siempre
es nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre, que se fue y viene por nosotros. ¿Qué hacemos mientras el Señor viene? Vigila tu vida, procura la santidad, está alerta a todo lo que te daña. En segundo lugar, ejercítate en el dominio propio. Ejercítate en el dominio propio para cuando venga la tentación no cedas, sino que puedas estar firme. En medio de las aflicciones de este mundo, apóyate en la seguridad de tu salvación. Cristo te ha salvado para siempre. Y en último lugar, anima a otros y recibe ánimo por medio de las promesas del Señor. Cristo viene y mi petición al Señor es la misma que hizo el apóstol Juan. Sí, Señor, ven por nosotros y ven pronto. El Señor nos bendiga, mis hermanos.